magos y hechiceros. Los trabajadores de la obsesión no deben ignorar la realidad de la magia negra, a fin de no ser tomados por sorpresa en sus tareas redentoras. Con frecuencia, tendrán oportunidad de observar tentativas de envolvimiento del grupo y de sus componentes, o de personas que de él se socorren, promovidas por antiguos magos y feticheros que, en el mundo espiritual, persisten en sus prácticas y rituales. Extremadamente complejo y delicado, especialmente porque es escasa, en ese particular, la literatura esclarecedora de confianza existente. El asunto precisa ser abordado con mucha prudencia y lucidez. El tema no quedó indiferente a Kardec, como podemos verificar del examen de las cuestiones números 551 a 557, del Libro de los Espíritus, bajo el título Poder Oculto. Talismanes. Feticheros. Los instructores del eminente codificador colocaron la cuestión en aquel clima de prudencia y lucidez de que hace poco hablábamos. Obviamente, la época no estaba madura para profundizar el problema, ni sería esto apropiado en el libro básico de la doctrina espírita, cuyo propósito era el de entregar a los hombres una síntesis didáctica acerca del espíritu y sus manifestaciones, de su relación con Dios y con el universo. Dijeron, con todo, lo suficiente para formarse un juicio sobre la materia, llevando en cuenta las supersticiones que prevalecían en aquel tiempo. Fueron muy sobrios los espíritus, limitándose a respuestas sumarias que, no obstante, dejaron aberturas para futuros desdoblamientos. Enseñaron, por ejemplo, que un hombre malo no podría, con el auxilio de un espíritu malo que le sea simpático, hacer mal a su prójimo, porque Dios no lo permitiría. A despecho de la notable economía de palabras, el pensamiento contenido en ese período es, al mismo tiempo, amplio y exacto. En aquello que Dios no permite, realmente, nada pueden hacer los espíritus aún envueltos en el mal, y esa es nuestra protección, pues, ¿qué sería de nosotros, si todo les fuese permitido? ¿Cuándo? No obstante, nos hacemos acreedores de ese amparo. Tal vez sea mejor reformular la cuestión, cuando nos tornamos vulnerables, y, por tanto, expuestos a la cobranza. A partir del momento en que nos desavenimos con las leyes divinas, nos colocamos, por tanto, no fuera de su protección, no abandonados por Dios, mas sí sometidos a las consecuencias de nuestras propias acciones. Es así que un espíritu culpable se coloca, por ejemplo, al alcance de dolores innominables, como el de la obsesión. Realmente, sería desastroso que cualquier espíritu desajustado pudiese hacer con nosotros lo que bien entendiese, mas estamos ciertos de que, al cometer nuestros desatinos, abrimos a él las puertas de nuestra intimidad. El propio Cristo nos advirtió de que, si no nos reconciliásemos con nuestros adversarios, ellos nos llevarían a juicio, y el juez nos mandaría a la prisión, de donde solamente seríamos liberados después de cumplida toda la pena, hasta el último centavo. En cuanto a la creencia en el poder de hechizar, los espíritus fueron cautelosos, declarando que tales actos son naturales, mal observados, y, sobre todo, mal comprendidos, solo que algunas personas disponen de gran fuerza magnética, de la que pueden hacer mal uso, si malos fueran sus propios espíritus, caso en que posible, se torna a ser secundados por otros espíritus malos. Sobre las fórmulas, esclarecen que todas son mera charlatanería, y prosiguen no hay palabra sacramental ninguna, ninguna señal cabalística, ni talismán, que tenga cualquier acción sobre los espíritus, por cuanto estos solo son atraídos por el pensamiento, y no por las cosas materiales. Kardec, entre tanto, insistió, con la pregunta 554, así formulada, ¿no puede aquel que, con o sin razón, confía en lo que llama la virtud de un talismán, atraer un espíritu, por efecto mismo de esa confianza, visto que, entonces, lo que actúa es el pensamiento, no pasando el talismán de una señal que apenas le auxilia la concentración? Es verdad, responden los espíritus mas, de la pureza de la intención y de la elevación de los sentimientos, depende la naturaleza del espíritu que es atraído.
de lo que se desprende que el talismán, en sí, nada vale, mas funciona como una especie de condensador de energías psíquicas emanadas del operador que, por el pensamiento, atrae los seres desencarnados que le son afines. Realmente, como muy bien observa Kardec, en nota de su autoría, seguida a la cuestión número 555, el espiritismo y el magnetismo nos dieron la llave de una inmensidad de fenómenos sobre los cuales la ignorancia tejió un sinnúmero de fábulas, en que los actos se presentan exagerados por la imaginación. Lamentablemente no tenemos aún un estudio profundizado de esa curiosa temática, mas es cierto que el espiritismo tiene condiciones para desmistificar mucho de la complicada y, a veces, ingenua ritualística de la magia, retirándole la aura de misterio y ocultismo, para explicarla en términos de conocimiento científico, abierto, racional, dentro del contexto de las leyes naturales. El espiritismo no ignora el fenómeno, ni lo niega, como vimos. Lo que se empeña en negar la doctrina es el carácter sobrenatural que algunos procuran atribuir a los fenómenos, así como las inútiles complicaciones de los ritos, fórmulas, invocaciones, posturas, símbolos, utensilios e instrumentos de que se valen los operadores, que no pasan de mediums, actuando en consonancia con sus compañeros desencarnados. Sobre la influencia de los astros, por ejemplo, enseña Emmanuel que las antiguas asertivas astrológicas tienen su razón de ser. El campo magnético y las conjunciones de los planetas influencias en el complejo celular del hombre físico, en su formación orgánica y en su nacimiento en la Tierra. No obstante, la existencia planetaria es sinónimo de lucha. Si las influencias astrales no favorecen a determinadas criaturas, urge que éstas luchen contra los elementos perturbadores, porque, por encima de todas las verdades astrológicas, tenemos el Evangelio, y el Evangelio nos enseña que cada cual recibirá según sus obras, hallándose cada hombre bajo las influencias que merece. Dentro de esa misma línea de pensamiento, reconoce el esclarecido mentor las influencias que pueden ejercer sobre espíritus encarnados o desencarnados, los nombres que reciben, por causa de la simbología sagrada de las palabras. También los números poseen su mística natural, según sus vibraciones. Los propios objetos almacenan energías que aún no están bien definidas para nosotros. Los objetos, responde Emmanuel a la cuestión número 143-, mayormente los de uso personal, tienen su historia viva y, a veces, pueden constituir el punto de atención de las entidades perturbadas, de sus antiguos poseedores en el mundo. Razón por qué parecen tocados, a veces, de singulares influencias ocultas. No obstante, nuestro esfuerzo debe ser el de la liberación espiritual, siendo indispensable luchar contra los hechizos, para considerar tan solamente los valores morales del hombre en su jornada para lo perfecto. El asunto mereció también observaciones, aunque sumarias, de André Luis, en Evolución en dos mundos, libro que tal vez aún llevemos medio siglo para desdoblar en todas sus implicaciones. Dice el autor espiritual que, a cierto punto de la historia evolutiva, iniciase el correo entre el plano físico y el plano extrafísico, mas, porque la ignorancia embotase aún la mente humana, los médiums primitivos nada más pudieron realizar que la fascinación recíproca, o magia elemental, en que los desencarnados, igualmente inferiores, eran aprovechados, por vía magnética, en la ejecución de actividades materiales, sin cualquier base en la sublimación personal. Y prosigue. Apareció entonces la goesia o magia negra, a la cual las inteligencias superiores opusieron la religión por magia divina, acentuándose la formación de la mitología en todos los sectores de la vida trivial. La lucha entre los espíritus retardados en la sombra y los aspirantes de la luz encontró seguro apoyo en las almas encarnadas que les serán hermanas. Desde esas eras pasadas, empeñase el bien y el mal en tremendo conflicto que aún está muy lejos de terminar, con base en la mediumnidad consciente o inconsciente, técnica o empírica.
Esa digresión introductoria se tornó indispensable, para que nuestra penetración en el crepúsculo de la magia cuente con un soporte de buen sentido y racionalismo, a funcionar como hilo de Ariadne, que nos permita transitar por sus meandros, sin el menor temor de perder el camino de vuelta. No hay duda de que los fenómenos elementales de la magia se reportan a las eras primitivas, como nos asegura André Luis. Sin embargo, los autores especializados procuran distinguir magia de hechicería, y aún veremos esto un poco más adelante. La Enciclopedia Británica recuerda que el término inglés para esta última witchcraft quiere decir el arte u oficio del sabio, a la vez que la raíz semántica de la primera sección de la palabra wit está asociada con la palabra wit, saber. Realmente, los magos originarios, según Lewis Spence, de la antigua Persia, eran cultores de la sabiduría de Zoroastro. Posiblemente de la raza media, adquirieron enorme prestigio, especialmente, a lo que parece, después que Ciro institucionalizó, al fundar el imperio persa, sobre el cual ejercieron considerable influencia político-religiosa. Es evidente que ese prestigio tenga que ser cimentado en rico acervo de conocimientos, pues el hombre siempre respeta y, a veces, teme a aquel que sabe. Religión, filosofía y ciencia, escribe Spence, estaban todas en sus manos. Eran médicos universales que curaban a los dolientes del cuerpo y del espíritu, y en estricta consistencia con esas características, socorrían las enfermedades del estado, que es apenas el hombre en sentido más amplio. Distribuíanse en 3 grados: los discípulos, los profesores y los maestros, lo que vale decir que el conocimiento de que disponían los grandes maestros era suministrado por procesos iniciáticos, a la medida que el discípulo revelaba condiciones de absorberlo y aplicarlo rigurosamente, según los métodos e intereses de la orden. La organización correspondió generosamente al apoyo que recibió de Ciro, contribuyendo mucho, con sus recursos, para consolidación de las conquistas del rey persa, mas, por el año 500 a.C., entró en desagregación, especialmente por causa de la tenaz persecución de Darío Histaspes. Emigraciones en masa se dispersaron por la Capadocia y por la India, mas aún eran una fuerza respetable en el tiempo de Alexandre el Grande 356-323 a.C., que, según Spence, se sintió celoso de sus poderes. Son profundas las implicaciones de la magia en algunos cultos religiosos, más intensamente, es claro, en los primitivos, tanto cuanto en la medicina, en la astrología, en el magnetismo, en la alquimia y en ciertas corrientes místicas que prevalecen hasta hoy. Lewis Spence declara, en su erudito apunte, que, a su ver, misticismo y magnetismo son idénticos para algunos ocultistas, entre los cuales cita, en tiempos recientes, Auguste Comte, el barón Dupotet y el barón de Guldenstube, este último autor del libro La realidad de los espíritus, publicado en 1857. Sir James Fraser considera magia y religión una sola cosa, tan identificadas se hallan entre sí. Esto es probablemente verdadero para las primitivas creencias, mas no para las religiones más recientes, que aunque conserven señales exteriores de los antiguos cultos, símbolos, ritos, fórmulas, encantamientos perdieron contacto con sus aspectos esotéricos. Un concepto reproducido por Spence nos informa que el llamamiento a los dioses constituía práctica religiosa. En cuanto a la práctica de la magia, intenta forzarlos a la complacencia. La religión es frecuentemente oficial, y casi siempre organizada. En cuanto a la magia es, usualmente, prohibida y secreta. Aunque Spence nos hable de la magia en la Persia, sabemos que ella floreció ampliamente en Egipto, mucho antes de la época citada en su obra. Los libros mediúmnicos de Rochester, varios de ellos publicados por la Federación Espírita Brasileña, narran, con minucias de extremo realismo, procesos terribles de magia y ocultismo, como en El Canciller de Hierro y Romance de una Reina. El segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo, especialmente en los capítulos números 5 al 13, narra el duelo entre los magos egipcios y hebreos, ante la aturdida expectativa de todo el país. Ya antes de eso,
En el capítulo 4, los guías espirituales de Moisés le confieren poderes ostensivos, pues ciertamente él debería conocer bastante acerca de los rituales y de la teoría que los sustentaba. El espíritu que se presenta como Jehová ordena que conduzca al pueblo hebreo fuera de Egipto, mas Moisés revela su impotencia en convencer a su gente a seguirlo. No creyeron en mí, dice él, no oyeron mi voz, pues dirán: Jehová no te presentó cosa alguna. ¿Qué tienes tú en la mano? Le pregunta Jehová. Un cayado. Tíralo al suelo. Mal tirado al suelo, el cayado se transforma en una serpiente. Ante el temor de Moisés, el espíritu le dice que la agarrase por el cuello, lo que él hizo, volviendo la serpiente a ser un mero cayado. Esa misma magia, en el mejor sentido de la palabra, haría Moisés delante del faraón y su corte. Según Durant, la creencia en la hechicería, en la Edad Media, era prácticamente universal. El libro de la penitencia, del obispo de Exeter, condena a las mujeres que profesan la facultad de modificar la mente de los hombres por la hechicería, o encantamiento, como del odio para el amor, o del amor para el odio, bien como hechizar o robar los bienes de los hombres, o también las que declaran cabalgar durante ciertas noches ciertos animales, con una bandada de demonios en formas femeninas, o estar en compañía de tales. Cuando la Iglesia resuelve entrar en escena para cohibir la práctica, creóse un clima de terror que, al mismo tiempo en que combatía a los crédulos, parecía atribuirles cierta sustancia, que más las autentizaban en la imaginación del pueblo inculto, porque nadie combate aquello que no teme. Las consecuencias de esas impiadosas persecuciones fueron dañosas y lamentables para el entendimiento del fenómeno mediúmnico, y es muy probable que la noticia que los espíritus superiores vinieron a traer a Kardec, en el siglo XIX, pudiese haber sido anticipada de un siglo o más, si en vez que quemar a los mediums medievales, bajo la acusación de que mantenían pactos con el demonio, procurasen estudiarlos con respeto e interés. A respecto de eso, no fueron pocos los prelados católicos que, durante toda la existencia, mantuvieron cultos paralelos de magia negra, con sus extraños rituales. Al escribir este libro, el mundo moderno asiste, algo perplejo, a un fantástico resurgimiento de la magia negra y de la hechicería, por todas partes, y, de esta vez, no en los países menos desarrollados, o primitivos, y sí en los de más avanzada tecnología y más sofisticada cultura, como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia. A Bretaña, tanto cuanto Sir James Fraser atribuye a la magia orígenes nítidamente religiosos, bajo la forma de cultos a la base de animales sacrificados. Ofrendas de sangre y de extrañas sustancias eran hechas para propiciar los dioses a cambio de favores, fuese en beneficio de alguien, o con la intención de destruirlo. Entre los ritos destinados a destruir a un enemigo, por ejemplo, el más antiguo, dramático y conocido, consiste en modelar una pequeña estatua representativa de la víctima, generalmente en cera, y, con los métodos apropiados, atraviésala con agujas y puñales. Sería impracticable, en un resumen como este, repasar todo el campo de la magia y emprender su evaluación en términos de doctrina espírita. Podremos, no obstante, intentar ofrecer algunas nociones cogidas en alentados libros, fácilmente encontrables en el mercado, prácticamente en todas las lenguas vivas. Uno de esos autores es el médico francés, Dr. Gerardin Causse, contemporáneo de Allan Kardec, que, bajo el seudónimo de Papus, escribió abundantemente sobre el asunto. Su hijo, el Dr. Philippe Causse, también médico, reveló igual interés por la materia, produciendo algunas obras sobre el asunto, como Sciences occultes et desequilibre mental. Cogeremos algunas informaciones en la obra de Papus intitulada Tratado Elemental de Magia Práctica. Antes de sumergirnos en su libro, creo útil transmitir al lector espírita una idea de la posición de Papus en relación al espiritismo. Existe, no obstante, escribe él, en la página 11 de su libro Guión, una forma de experiencias mágicas propias para las personas pusilánimes,
y que aconsejaremos a cuantas desearan divertirse, dedicando, en la sobremesa, algunos momentos a los fenómenos de espiritismo. Nada tienen de difíciles, y sí muy consoladores, y, al final de cuentas, se sitúan a tal distancia de la verdadera magia, que no hay que temer ningún accidente serio, siempre que no se olvide de la precaución de dejar las cosas en el momento oportuno. Al apreciar algunos aspectos de la magia, de la cual el doctor Encauce es admirador ardiente, intentemos no ser tan radicales y superficiales como él, con relación al espiritismo. Papusacata, el principio, también recordado por Sir James Fraser, arriba citado, según el cual el mecanismo de la magia precisa de un vehículo entre la voluntad humana y las cosas inanimadas. En la opinión de Sir James Fraser, toda la magia se basa en la ley de la simpatía, o sea, las cosas actúan sobre las otras, a distancia, por estar secretamente ligadas entre sí por lazos invisibles. Para eso, escribe Papus, el operador deberá aplicar su voluntad, no sobre la materia, mas sobre aquello que incesantemente la modifica, lo que la ciencia oculta denomina el plano de formación del mundo material, o sea, el plano astral. Ese plano, los magos conciben como siendo las fuerzas de la naturaleza, de las cuales, por cierto, tanto se utilizan los trabajadores del bien, como los otros. No cabe duda, prosigue Papus, que son las fuerzas de la naturaleza que el mago deberá poner en acción, bajo el influjo de su voluntad. ¿Mas qué clase de fuerzas son esas? Dice él que son las fuerzas hiperfísicas, entendidas así, las que apenas difieren de las energías meramente físicas en sus orígenes, pues emanan de seres vivos, y no de mecanismos inanimados. En el fenómeno de la pronta germinación, crecimiento de la planta y producción de frutos, que algunos faquires tendrían realizado, según testimonios en los cuales Papus acredita, acontecería apenas una abundante donación, a la simiente, y después a la planta y al fruto, de las energías orgánicas del faquir, que se pondrían en consonancia con las energías almacenadas en la mente. La voluntad del faquir, dice Papus, pone en acción una fuerza capaz de desenvolver, en algunas horas, la planta, que, en condiciones normales, llevaría un año para alcanzar aquel punto de crecimiento. Dicha fuerza no tiene muchos y diversos nombres de buen sentido. Pura y simplemente, se llama vida. La magia sería, por tanto, una acción consciente de la voluntad sobre la vida. La definición completa propuesta por Papus es la siguiente: es la aplicación de la voluntad humana dinamizada a la evolución rápida de las fuerzas vivas de la naturaleza. En la página 91, él resume su teoría, al decir que son tres las maneras de actuar sobre la naturaleza: 1. Físicamente, modificando la estructura del ser, o de un punto cualquiera en la naturaleza, por la aplicación exterior de fuerzas físicas, que hace útil el trabajo del hombre. La agricultura, en todas sus categorías, la industria, con todas sus transformaciones, entran en este cuadro. 2. Fisiológica o astralmente, modificando la estructura de un ser, por medio de la aplicación de ciertos principios y de ciertas fuerzas, no a la forma exterior, mas a los fluidos que circulan dentro del aludido ser. La medicina, en todas sus ramas, es un ejemplo de ese caso. Y habremos de declarar a la magia él lo escribe con letra mayúscula, aunque escriba espiritismo con letra minúscula, admite la posibilidad de influir sobre los fluidos astrales que actúan en la naturaleza, y sobre los que actúan en los hombres. 3. Psíquicamente, actuando directamente, no sobre los fluidos, mas sobre los principios que los ponen en movimiento. Vamos a verificar: colaboradores desencarnados, escribe André Luis, extraían fuerzas de personas y cosas de la sala, inclusive de la naturaleza en derredor, que unidas a los elementos de nuestra esfera, hacían de la cámara mediúmnica precioso y complicado laboratorio. Nota de pie. En los dominios de la mediumnidad, capítulo 28, efectos físicos, edición Federación Espírita Brasileña. Fin. Nota de pie. El resto es aplicación práctica de esos principios. Si los orientamos para el bien, obtendremos resultados positivos. Si los dirigimos para el mal,
cargaremos con la responsabilidad correspondiente. Y es precisamente en la aplicación en la que más vehementes restricciones el espiritismo tendría que hacer a la magia, aunque sin tocar los tenebrosos dominios de la magia negra. Al cuidar de los problemas de la obsesión, por ejemplo, también los adeptos más bien informados de la magia, revelan poca preparación, atribuyendo la base del fenómeno a la formación de las llamadas larvas, que se alimentarían de la substancia astral emanada del imprudente que les dio vida. Para la creación de esas larvas, ¿basta que se tenga miedo de los ataques de odio de otra persona? Y según Papus, la práctica mediúmnica espírita sería una de esas causas. Papus ofrece dos métodos diferentes para el tratamiento de esas obsesiones, uno de acción indirecta, otro de acción directa. Ejemplifica ambos. Uno de ellos, en Londres, optó por el método indirecto, magnetizando a una señora en presencia del obsesado. La mujer, en trance, veía una faja fluídica en cierto lugar de la residencia de la víctima. Orientado por la descripción de la mujer, Papus dibujó la faja en un trozo de papel blanco, consagrado y perfumado, y prosiguió terminado el dibujo. Una fórmula y una oración pusieron en comunicación la imagen física con la forma astral y entonces cortamos el dibujo en varios trozos, con la ayuda de una gran y afilada lámina de acero. La mujer adormecida declaró que los cortes influirían, incontinenti, en la forma astral, que, igualmente, se deshace en trozos. Y, con esto, estaría curada la obsesión. El segundo método directo sería recomendable para los casos en que la obsesión toma un carácter especialmente grave. Se basa en el principio de que las larvas y los elementales seres algo animalizados que sirven a los magos se alimentan de la substancia astral de la que es muy rica la sangre. El método consiste, pues, en lo siguiente: se toma una mezcla de cabellos del obsesado, que deberán ser incensados, consagrándolos según el procedimiento habitual. Enseguida, el paciente deberá aproximarse, y delante de él, se mojará un puñado de sus cabellos en la sangre de una paloma o de una cobaya, también consagrados bajo la influencia de Júpiter, o de Apolo, pronunciándose el gran conjuro de Salomón. Para esto, el oficiante deberá vestirse con ropas blancas. Enseguida, colocar el cabello, mojado en sangre, sobre una pequeña plancha, trazar a su alrededor un círculo, dibujándolo con una mezcla de carbón e imán pulverizado. Escribir en el interior del círculo, en los 4 puntos cardinales, las 4 letras del tetragrama sagrado. Seguidamente, con la espada mágica, o a falta de esta, con una punta de acero común, con extremidad de madera barnizada, embestir enérgicamente contra los cabellos, ordenando a la larva que se disuelva. Según el autor, el proceso raramente falla, por lo menos después de haber sido repetido 3 veces, de 7 en 7 días. La reproducción de estos métodos no tiene por objeto de ridicularizar aquí el procedimiento de aquellos que los practican, pues como seres humanos, y hermanos nuestros, merecen respeto y consideración, limitándonos a exponerlos. Aquellos que lidian con graves problemas obsesivos saben muy bien que poca diferencia existe entre ese procedimiento y el recurso igualmente inicuo del exorcismo eclesiástico. En uno o en otro caso, pueden, entre tanto, producir resultados positivos, enteramente aleatorios, sea porque el espíritu obsesor quedó algo impresionado con las complejidades del ritual, o porque resolvió, sponte sua, abandonar su víctima. Mas es raro que un obsesor inflexible y tenaz desista definitivamente de la lucha, apenas porque alguien los amenazó con una espada. Por ejemplos como estos, podemos admitir que los verdaderos secretos de la magia se perderían muy pronto. Restarán apenas fragmentos de una técnica que, en tiempos pasados, fue manipulada con habilidad y competencia. Los magos caldeos, persas y egipcios no ignoraban fenómenos elementales como los de la obsesión, al punto de intentar curarla con prácticas tan ingenuas. Sus recursos y conocimientos eran mucho más amplios y profundos. Mas,
Si esa técnica se perdió para los encarnados, por lo menos para los que han escrito los tratados más conocidos de magia ella se preservó para los espíritus desencarnados, antiguos magos que llevaron, para la vida póstuma, los conocimientos especializados. A propósito, es también oportuno reproducir una de las normas deducidas por Papus: tratar de no servios jamás de este arte contra vuestro prójimo, a no ser para una venganza justa. Asimismo, no obstante, os aconsejo que es mejor imitar a Dios, que perdona, y que os ha perdonado a vosotros mismos. Y no hay ocasión más meritoria que la de perdonar. Respecto al llamamiento o al perdón, ¿quién creerá que su venganza es justa? Buscan nuevamente André Luis. Encontramos en los dominios de la mediumnidad esta observación preciosa de Aulus: abstengámonos de juzgar. Conforme la lección del maestro que hoy abrazamos, el amor debe ser nuestra única actitud para los adversarios. La venganza, Anesia, es el alma de la magia negra. Mal por mal, significa el eclipse absoluto de la razón. Y, bajo el imperio de la sombra, ¿qué podremos aguardar, sino la ceguera y la muerte? Otro autor bastante conceptuado entre los entendidos es Eliphas Levi. El doctor Gerard Encauce le tiene en elevado concepto, y, en varias veces, en sus obras, se refiere a él con respeto y admiración. Eliphas Levi también vivió en el siglo XIX, y su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia, por ejemplo, fue escrita en 1855, cuando el espiritismo estaba aún en la fase preliminar de las mesas giratorias. Aunque sin declararse católico, Levi acata los principales dogmas ortodoxos: la divinidad de Jesús, la Trinidad, la existencia del cielo y del infierno. A respecto de eso, no se hurta algunas críticas vehementes, como esta: por ejemplo, la Iglesia ignora la magia, porque debe ignorarla o perecer, como nosotros lo probaremos más tarde. No reconoce al menos que su misterioso fundador fue felicitado en su principio por 3 magos, esto es, por los embajadores hieráticos de las 3 partes del mundo conocido, y de los 3 mundos análogos de la filosofía oculta. La obra de Papus es más bien didáctica y ordenada que la de Levi, mas los principios fundamentales se identifican en varios puntos importantes, y ambos consideran al mago como el verdadero conocedor, y al hechicero como simple imitador. Papus usa una imagen, diciendo que el mago es el ingeniero de la magia, en cuanto al hechicero es simple obrero. Hay una verdadera y una falsa ciencia, escribe Levi, una magia divina, y una magia infernal, esto es, mentirosa y tenebrosa. Tenemos que revelar una, y descubrir otra. Tenemos que distinguir al mago del hechicero, y al adepto, del charlatán. El estilo de Levi, como el de otro modo, el de Papus, también, es algo pomposo, a veces obscuro, y no siempre muy coherente. Ambos concuerdan, no obstante, en que el concepto fundamental de la magia está en el movimiento, en provecho propio, de los secretos y fuerzas de la naturaleza. Levi defiende la tesis de que la resistencia, en un sentido, es indispensable para que la fuerza aplicada, en sentido contrario, se robustezca y la venza. Sus dogmas no son menos sorprendentes, como este, por ejemplo, así: para el sabio, imaginar es ver, como, para el mago, hablar es crear. Aquel que desea poseer, no debe darse. Solo puede disponer del amor de los otros aquel que es dueño del suyo, o sea, no lo entrega a nadie. En cuanto al fenómeno de las mesas giratorias, dice él, no son otra cosa, sino corrientes magnéticas que comienzan a formarse, y solicitaciones de la naturaleza invita, para la salvación de la humanidad, a reconstituir las grandes cadenas simpáticas y religiosas. Por eso, atribuye todos los hechos extraños del movimiento de las mesas al agente magnético universal, que procura una cadena de entusiasmo para formar nuevas corrientes. Los golpes, raps y los instrumentos que tocan, aparentemente solos, son ilusiones producidas por las mismas causas. Su descripción de la evocación del espíritu de Apolonio de Triana, en Londres,
es de una riqueza impresionante de minucias, y comienza con un sabor de romance de capa y espada, cuando él recibe, dentro de un sobre, en el hotel, un cartón cortado transversalmente, con este recado: mañana, a las 3 horas, delante de la abadía de Westminster, os será presentada la otra mitad de este cartón. Era una señora, que puso a disposición de él, tras los juramentos debidos, un arsenal completo, con toda la instrumentación necesaria a una evocación. Al cabo de complicadísimo ritual, un espíritu se manifestó. Realmente, llamé 3 veces a Apolonio, cerrando los ojos. Y, cuando los abrí, un hombre estaba delante de mí, envuelto enteramente en una especie de lienzo, que me pareció ser más ceniciento que blanco. Su forma era flaca, triste y sin barba, lo que no combinaba exactamente con la idea que al principio tenía de Apolonio. Experimenté una sensación extraordinaria de frío, y cuando abrí la boca para interrogar al fantasma, me fue imposible articular la voz. Puse, entonces, la mano sobre el signo del pentagrama, y dirigí a él la punta de la espada, ordenándole, mentalmente, por este signo, a no amedrentarme y a obedecerme. Entonces, la forma quedó más confusa, y él desapareció inmediatamente. Le ordené que volviese, entonces sentí pasar, junto a mí, como un soplo, y, alguna cosa habiéndome tocado en la mano que aseguraba la espada, tuve inmediatamente el brazo adormecido hasta los hombros. Juzgué entender que esta espada ofendía al espíritu, y la clavé por la punta, en el círculo junto a mí. La figura humana reapareció después. Mas sentí tan grande flaqueza en mis hombros y un repentino desfallecimiento se apoderó de mí, que di 2 pasos para sentarme. Desde que quedé sentado, caí en un adormecimiento profundo, y acompañado de sueños, de los que me quedó, cuando volví a mí, solamente un recuerdo confuso y vago. Así fue realizada la evocación que, sin ningún ritual complicado, sin substancias, círculos, espadas y vestimentas especiales, y sin evocación, se realiza, en cada instante, en incontables sesiones mediúmnicas. En cuanto a la magia negra, presenta el autor lo que llama nueva revelación, y que consiste en lo siguiente: el diablo, en magia negra, es el gran agente mágico, empleado para el mal por una voluntad perversa. También el hechizamiento está dentro de esa línea de raciocinios. El instrumento del hechizamiento no es otro, sino el propio gran agente, que, bajo la influencia de una voluntad mala, se torna, entonces, real y positivamente el demonio. A veces, entre tanto, deja entrever que el dominio que muchos buscan ejercer sobre el semejante no está en los ritos y en las prácticas, mas en la propia psicología humana. Halagar las flaquezas de una individualidad es apoderarse de ella, y hacer de la misma un instrumento, en el orden de los mismos errores, y de las mismas depravaciones. Entonces todos nosotros tenemos un defecto dominante, que es, para nuestra alma, como el ombligo de su nacimiento pecador, y es por el que el enemigo siempre nos puede agarrar: la vanidad, para unos, y la pereza para otros, el egoísmo para el mayor número. Que un espíritu hábil y malo se apodere de este instigador, y estéis perdidos. Otras veces, percibimos, rápidamente, porque tanto se empeñan en conquistar la sensibilidad los espíritus encarnados y desencarnados que hacen del dominio sobre el semejante la meta de sus vidas. Solo el adepto de corazón sin pasión, escribe Levi, dispondrá del amor u odio de aquellos que quisiera hacer de instrumento de su ciencia. El mago prosigue más adelante: debe, pues, ser impasible, sobrio y casto, desinteresado, impenetrable e inaccesible a toda especie de preconceptos o terror. No debe tener defectos corporales, y estar a prueba de todas las contradicciones, y de todos los sufrimientos. La primera, y más importante de las obras mágicas, es llegar a esta rara superioridad. En suma, él tiene que aprender a querer, para poder imponer su voluntad. La instrumentación es secundaria, cuando una voluntad firme y dinámica sustenta sus intereses. Es preciso creer que se puede, y esta fe debe traducirse inmediatamente en actos.
vean este otro consejo: tener el mayor respeto por sí mismo, y considerarse como un soberano desconocido, que así hace para reconquistar su corona. Por causa de ese, y de otros principios y nociones, no es fácil lidiar con los magos desencarnados. No exactamente por causa de los daños que puedan hacernos. Si estamos en un grupo mediúmnico bien constituido y armonizado, nada conseguirán contra nosotros. Nada sufriremos en razón del propio trabajo de desobsesión, lo que sería injusto. Mas es claro que, como seres imperfectos que somos, tenemos abiertas las brechas de nuestras propias imperfecciones. Como nos dijo un amigo espiritual, cierta vez, sufriremos, en el decorrer del trabajo de desobsesión, apenas aquello que estuviera autorizado por nuestra ficha kármica. Es claro, pues, que los trabajadores de las sombras empeñan lo mejor de sus esfuerzos en el levantamiento de nuestras fichas, o sea, de nuestra vida progresiva, estudiándonos bajo todos los ángulos, vigilándonos, a fin de sorprendernos en el momento en que mostramos dónde está nuestra valla derrumbada. Entrarán en acción inmediatamente. Están convencidos de que podrán alcanzarnos. Es solo cuestión de tiempo y oportunidad, piensan ellos, y, como decía Levi, para poder es preciso creer que se puede, y esta fe debe traducirse inmediatamente en actos. Estemos vigilantes, aunque tranquilos, y guardados en la paz del Cristo. Si nuestro trabajo es de Dios, sigamos al frente, serenos, confiantes, sin temor. Estemos preparados, con todo, para enfrentar a los compañeros desarmonizados. Aquellos que por largos siglos vienen practicando la magia, están habituados a vencer por la voluntad disciplinada que aprendieron a dominar todos los obstáculos. No nos impresionemos, no obstante, con sus rituales, sus gestos, sus talismanes, sus evocaciones, sus palabras misteriosas y secretas. Tenemos que actuarnos sobre esas señales exteriores de sus cultos, mas sus espíritus atormentados, aunque aparentemente seguros y fríos. Toda aquella serenidad aparente desmorona, cuando conseguimos convencerlos de sus trágicos engaños. Estemos prontos para ayudarlos, pues este es el momento más grave, más serio, más profundamente humano de sus vidas, cuando entreven un haz de luz a iluminarles el propio corazón, los escombros de los antiguos sueños, los fantasmas que traen en lo íntimo, los desengaños, los remordimientos, las angustias, el desespero. Es preciso tratarlos con cariño, con sinceridad y sincera comprensión, porque el dolor del despertar es, casi siempre, abrumador. Quien lo presenció puede hacerse una idea, porque sentirla, en toda su profundidad, solamente lo puede hacer aquel que lo experimentó. Recordémonos de que los espíritus que en la tierra estuvieron envueltos en las prácticas de la magia no desaparecieron, ni se perdió el conocimiento de los mecanismos de ciertas leyes del magnetismo, de la hipnosis, de la manipulación de drogas y fluidos, de fuerzas naturales, y de toda la parafernalia que les proporcionaba poderes secretos y misteriosos, mucho más reales. Con los esclarecimientos contenidos hoy en la doctrina espírita, estamos en condiciones de entender muchos de esos secretos y misterios, pues, en el fondo, el mago siempre fue un medium, asistido por compañeros desencarnados, con los cuales se afina bien, en el interés de ambos. Los espíritus viven en grupos, ligados por intereses comunes, y se alternan en la carne y en el más allá, apoyándose mutuamente, algunos empeñados en finalidades nobles, constructivas y reparadoras, y otros envueltos, siglo tras siglo, en lamentables y tenebrosas prácticas de dominación y venganza, tortura, persecución, infligiendo sufrimientos atroces a los infelices que les caen bajo el poder maligno e infeliz. El concepto de Sir James Fraser, de que la magia se basa en la simpatía, es válido. En espiritismo, diríamos que se trata de sintonía vibratoria. No es que la magia tenga poderes por sí misma, pues ella no encuentra resonancia, y, por consiguiente, no alcanza éxito junto a aquellos que ya se redimieron, o que, por lo menos, se hallan defendidos por la oración,
por la vigilancia y por la práctica de la caridad, en el servicio al prójimo. Más de una vez, hemos tenido experiencias con procesos de magia, en trabajos de esclarecimiento mediúmnico. Magos del pasado, que continuando en el más allá sus estudios y prácticas, comparecen, excepcionalmente, a los trabajos de desobsesión en los cuales se hallan envueltos, pues no les gusta ser descubiertos. Entre ellos encontramos hasta ex sacerdotes católicos que, en tiempos pasados, practicaron la magia y, regresados al mundo espiritual, retomaron sus experiencias. A la vista espiritual de nuestros médiums, se presentaban con las vestimentas y los símbolos de su preferencia, o portando objetos, pociones, signos, velas, sustancias y hasta acompañados de acólitos, para vestirlos. Uno de ellos nos trajo ciertamente para intimidarnos un pobre ser espiritual enteramente dominado, reducido a una deplorable condición subhumana de pavor y deformación periespiritual. Nuestro médium lo vio arrojar a ese pobre espíritu, en un círculo magnético infernal, del cual la infeliz víctima no podía librarse, por más que se debatiese. Era un ejemplo para nosotros, a fin de que dejásemos de interferir en su actividad, dijo él. Otro vino a trazar signos, y a hacer invocaciones contra uno de nosotros, específicamente. Había recibido una solicitud, sellada con sangre, en un desafío. No podía dejar de atender al hermano de sangre. Después de su ritual, efectuado a nuestra vista, declaró que su víctima estaba amarrada, y partió. Más tarde se manifestó otro de su equipo, o sería él mismo, con la propuesta de deshacer el trabajo. Y repetía, incesantemente, «Quiere que vuelva, yo vuelvo. Quiere que vuelva, yo vuelvo». No queríamos que él volviese, con lo que él quedó muy contrariado, pues obviamente habría sido mucho más fácil, para él, alcanzar sus objetivos ocultos y lamentables, si aquel a quien él apuntaba propusiese un pacto, que entregaría a él su víctima, atado de pies y manos, pronta para el servicio. Viéndose recusado, pasó para otro médium, en el mismo grupo, presentándose ahora con otro nombre, aunque reclamando que su caballo no prestaba, porque no lo obedecía. Tenía delante de sí un plato de sangre, con el cual pretendía alcanzarnos. Otra vez, uno de esos visitantes siniestros, dejó sobre la mesa, según el relato de nuestros videntes, pequeñas calaveras con las órbitas iluminadas por una luz bermeja. Una para cada uno de nosotros. Acontece, no obstante, que, empeñado en trabajos redentores, el grupo dispone de protección y ayuda de compañeros redimidos, también antiguos magos, profundos conocedores de esos trabajos, siempre presentes para contraponer sus conocimientos y recursos a las desesperadas tentativas de esos hermanos, agarrados aún al lado oscuro de la vida, intentando dominar por el terror. Uno de esos compañeros infelices, confesó que veía a nuestro lado quien, mejor que él, conocía los secretos de su arte, y lo neutralizaba. Más que eso por procesos que no se revelaron a nuestros sentidos. El mago fue completamente desarmado de sus tácticas, tan cuidadosamente planeadas. Nuestro médium vio apenas que, en torno de, colocaron 7 lámparas, o linternas, de colores diferentes. Un caso marcó época, por su extraordinaria sofisticación. El mago era realmente profundo conocedor de su arte, e inventó un mecanismo magnético, a través del cual mantenía, subyugadas a sus propósitos, las mentes de 4 seres encarnados. En suma, la magia es más común de lo que desearíamos admitir, y ofrece riesgos realmente serios, contra los cuales los grupos mediúmnicos tienen que estar muy bien preparados y asistidos. Es claro que ella actúa apenas donde y cuando encuentra las necesarias brechas, y el condicionamiento de la culpa, de la falta, del error, que nos sintoniza con el mal, y nos expone a la aproximación de los implacables cobradores de las tinieblas. Los magos desencarnados son, las más de las veces, inteligentes, experimentados y conocedores profundos de las llagas y flaquezas humanas, pues viven de eso, en sus prácticas funestas.
No se detienen delante de ningún escrúpulo, no temen represalias, son poco accesibles al esclarecimiento, al llamamiento del amor y del perdón. Saben, como todo espíritu envuelto en las sombras de sus pasiones inferiores, que solamente estarán protegidos del dolor en cuanto mantuvieran en torno de sí mismos aquel clima de terror. Atacan para no ser atacados, oprimen para no ser oprimidos, esparcen el dolor para huir a los suyos propios. Saben muy bien que en el día en que flaquearán, o sea, aceptarán la realidad mayor, que conocen muy bien, llegará el duro momento de la verdad, y comenzará la larga escalada de vuelta. Y quien descendió sembrando sufrimientos, solo puede contar con sufrimientos durante la subida. No hay otro camino. Por eso son implacables, y, por eso, se demoran en el error que, paradójicamente, los compromete cada vez más. Están perfectamente conscientes, entre tanto, de que un día no importa cuándo tendrán fatalmente que enfrentar la realidad de sí mismos, pues el mal no es eterno. En cuanto a eso, se utilizan de la voluntad bien entrenada, para poner en movimiento, en su provecho, las fuerzas de la naturaleza,